salí de esta charla y yo después te agrego cuando vos te puedas mover. Bueno, como ustedes pueden ver, siempre cuesta un poquito arrancar, pero una vez que arrancamos vamos con toda. Así que vamos a hacer estamos en una mudanza en pleno vuelo. Ahora va a buscar Eduardo un lugar con mejor señal, así tenemos mejor conexión. La Y una vez corté. que esté Eduardo listo, largamos. Bueno, dale. ¿Estamos, Eduardo? ¿Todo bien? Sí, me veo oscuro, pero bueno, es lo mejor que sale. No, no estaba previsto así. Claro. ¿Me Te escuchas comento, bien Eduardo, que igual? tenés 25 personas escuchándote ahora, con muchísima Bueno, atención. dale. ¿Querés que Bueno, arranquemos? sí, antes que nada quería agradecerte, Eddie, por haberte ofrecido tan voluntariamente y haber aceptado nuestra solicitud de que vos cuentes un poco cómo fue que empezó el windsurf en el club, específicamente en el club y en San Nicolás también, que debe haber sido algo muy revolucionario para ese momento. Así que contanos cómo fueron esos primeros pasos, Eddie. ¿Cómo fue que volé el windsurf al club? Mirá, el windsurf nace en California en el año 67, 68 aproximadamente. Y bueno, acá no teníamos ni idea en una época que no tenía obviamente internet ni nada, así que una cosa extremadamente novedosa incluso para Estados Unidos. Y un amigo mío, Carlos García Vidal, que navegaba en Snipe, que era muy buen timonel, viaja a San Diego a correr el campeonato mundial de Snipe Junior. Y ve a alguien que pasa navegando con una tabla de surf, con una vela, tomado de la vela con las manos y una cosa que no había visto nunca, pero que andaba muy rápido. Cuando él vuelve, me dice, mirá, vi tal cosa, y bueno, vamos a construir uno. No teníamos ni idea de nada, no teníamos una foto, no teníamos un plano, no teníamos medida, no teníamos nada de nada, incluso ni siquiera teníamos elementos para construirlo, las tablas se hacen de siempre con poliuretano revestido en fibra de vidrio, y nosotros no manejábamos ninguno de esos materiales. Así que bueno, hicimos Pablo Brunelli. en base a lo que, en base a lo que había visto mi amigo, y construimos una tabla de madera con cuadernas y forrada en terciado y pues fibra de vidrio, y con eso nos fuimos al club de regata, con un manejo muy básico. Eso es en el año 73 más o menos. Fue la primera tabla. Al principio, bueno, no tenía orza, porque si era una tabla de surf no tenía que tener orza, tenía el casco redondo, porque cualquier barco tiene casco redondo, y bueno, entonces la diseñamos así. El tema de la aleta era todo un tema, si tenía un timón maniobrable o no, no nos poníamos de acuerdo en eso, y bueno, finalmente fue una aleta fija. Y fuimos al club y nada, era un desastre. La tabla se iba de ronza, de costado, no, era muy difícil de maniobrar. Eh, Realmente al principio fue bastante frustrante, con el casco redondo, estar parado arriba era una cosa imposible. En realidad fuimos unos precursores, porque 15 años después nacieron las tablas redondas y nacieron las tablas huecas, y nosotros le habíamos hecho redonda y hueca, pero por pura casualidad nomás, ¿no? Bueno, era una cosa de risueña. Por supuesto salías a navegar desde la planchada y no volvías nunca, la planchada siempre te terminaba yendo a buscar. Y nadie nos explicó tampoco cómo timonearla o cómo navegarla. Le agregamos la zorza, le mejoramos la proa y bueno, y nos acostumbramos a navegarla, y ahí nació realmente el windsurf, porque empezamos a navegar en tabla. Eso en el año 73, 74 más o menos. Pasaron un par de veranos y un gran amigo, Raúl Alonso, pone un negocio de náutica en Avenida Alberdi, que duró unos años, y me muestra un folleto en donde hay tablas españolas.
se veía bárbaro. Para lo que nosotros teníamos era una cosa de primera. Y bueno, nos embarcamos con mi amigo Marcelo Cortese, compramos una tabla cada uno de las españolas, y bueno, ya era navegar en otra cosa, eran tablas planas, con mástil de fibra de vidrio, con la botadora de aluminio, estaba realmente bien armada. ¿Y Eh, eso de en qué año había sido? Porque vos empezaste con las que estaba hecha por ustedes en el 74, 75. sí, Esa española fue, ¿cuántos años pasaron que era navegando en las no, tuyas? habrá empezado un par de años, y hasta el 77, 78, en que aparece en Argentina, ya ahí estábamos, salían publicadas en las revistas y demás, empezaba a tener una difusión el windsurf, que no había tenido hasta ese momento, supongamos que en el año 78, y eh, empiezan a importar la Wingglider. La Wingglider fue una tabla icónica, hubo muchísimas, estaban fabricadas en Alemania con una tecnología muy superior a la española incluso, y Carlos García Vidal compra una, entiendo, creo, no lo he chequeado, pero creo que Emilio Cartey otra, Martín Couchet tuvo otra también, todos más o menos en la misma época. Y yo me compré una también ya en el año 80. Y ahí se produce en el año 80 o 81. Bueno, la tabla tenía un mástil muy, muy, muy superado al español. Tenía una vela de 6 metros 40, que la de española tenía vela de 5,30. Realmente un equipo muy bueno. Y bueno, se armó la Asociación Argentina de Wingglider, y se produce un evento que fue muy, muy, muy importante para el windsurf, y lo es hasta el día de hoy. El Comité Olímpico Internacional sorpresivamente designa al windsurf como clase olímpica. Y eso fue, que la sigue siendo hoy después de 30 años. Eso fue un evento importantísimo y un empuje bárbaro, porque para la clase dirigente, que hasta el momento era, bueno, esa tabla que estamos viendo en la foto que estamos viendo era la competencia, esa era la tabla Wingglider, exactamente. Era una tabla con mucho más volumen que tenían las tablas españolas, una tabla que navegaba muy, 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 muy bien. Bueno, como les decía, el Comité Olímpico Internacional le designa a la tabla como clase olímpica, a pesar de que era una cosa muy novedosa. Generalmente el Comité Olímpico se toma su tiempo para designar a clases monotipo, clases olímpicas. Y eso hace que gente que navegaba por placer, por diversión, pero que corría en clase de monotipo, como Gaby Bostrom o Raúl Sauidet, que eran tipos campeones en lo que hacían, se pusieron las pilas con la tabla, porque estaban las Olimpiadas del 84 como premio, ¿no? Así que la tabla levantó muchísimo el nivel, y a partir del año 81, 82, fue reconocida por la Federación Argentina de Yachting, por la Autoridad Nacional Yacht Club Argentino. Todo eso le dio un impulso muy, muy grande, porque incluso para la clase dirigente de las federaciones y de los clubes mismos, dejamos de ser los chicos de la tablita, ¿no? Pasó a ser una cosa, una clase importante. Seguía habiendo mucha gente que navegaba por divertirse, pero empezó a haber una competencia muy, muy, muy seria. Como verás, la tabla, la Wingglider, digamos, el Comité Olímpico Internacional puso como pauta que se corriera sin arnés. Si vos lo ves al chico este navegando, no tiene arnés, o al menos yo no se lo veo. No tiene, No. porque bueno, corría sin arnés. Era extremadamente físico la actividad, porque al navegar sin el arnés era todo brazo.
una regata de 1 hora de duración, bancarte toda la regata con los brazos era tremendo. Y la otra particularidad que tenía es que no podía, la orza no era rebatible, la orza era cuchilla, la ponías o la sacabas, y en franco y en popa era imposible navegar con la orza puesta porque la tabla salía para cualquier lado. Conclusión, después de la ceñida viraba barlovento y tenías que sacar la orza y colgártela en el brazo, en una maniobra en que quedabas con una mano teniendo la vela, bueno, una cosa tremenda, necesitaba muchísimo entrenamiento para hacerlo, y después llegar a Sotavento y volver a poner la orza. Realmente muy, muy, muy difícil. Se hicieron los selectivos para las Olimpiadas en Mar del Plata en Semana Santa del 83. Con Carlos García Vidal fuimos. Mucho frío, mucha ola, mucho viento, y ganó un cordobés que navegaba muy, muy, muy bien, que tenía un estado físico envidiable. Y bueno, acá vale un comentario. El windsurf ya había picado muy fuerte en, en todo el país, pero particularmente, además de Buenos Aires, en Córdoba. Nosotros fuimos probablemente en el año 81 con Emilio Cartey a correr a Córdoba, y estábamos adelante, podíamos incluso ganar una regata tranquilamente cualquiera de nosotros dos. Eso en el 80-81. Ya para el 83 costaba estar entre los 10 primeros. Ellos habían levantado muchísimo el nivel, corrían todos los fines de semana, tenían entrenador, preparador físico. Los cordobeses realmente hicieron de la tabla una cosa muy, muy, muy importante, tanto así que cuando fueron a la selección Jorge García Velasco gana la selección con 5 de las 7 regatas, realmente fue robo. Y después en la Olimpiada salió cuarto, quinto, es decir que realmente anduvo muy, muy, muy bien. Bueno, se dan dos eventos muy importantes para el yachting zonal, que fue a partir probablemente del 82, 83, el nacimiento del Grand Prix del Litoral, como existe o existió hace poco de Optimis, el Grand Prix del Litoral, que fue la unión de el windsurf con el laser. El laser también era novedoso, había nacido de 2 cooperativas de 10 barcos cada una, 20 laser de un saque, y bueno, había, digamos, la unión de esas dos clases hizo el Grand Prix del Litoral, que le dio mucho impulso en los clubes a la actividad. Juntabas 80, 90 tablas, 15 laser, y corrían un campeonato en San Pedro, Rosario, Junín, San Nicolás. Eso duró todo el año, hasta el año 90, creería yo, duró el Grand Prix del Litoral, junto con la clase Laser. ¿Vamos bien? Espectacular. Más claro imposible, Di. Joya. Bueno, Muy, muy, bárbaro. muy interesante pensar que el Grand Prix había nacido en parte por el Windsor, el Grand Prix del Litoral. Sí, Cuando ahora es una clase que ya no es tan tenida en cuenta en ese campeonato. no, tal cual. Y se corrieron, era muy divertido porque una vez por mes iban las tablas y los láser. No había una competencia de clases, al contrario, había mucha afinidad, y significaba para todos para ustedes que son dirigentes, saben lo que significa la organización de un evento y todo lo demás. Poder juntar 2 clases era un ahorro de esfuerzos muy grande, y un intercambio de gente muy, 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 muy bueno. El laser, bueno, meritaría una charla especial, ¿no? Pero se había constituido, tenía un poco la misma particularidad que la tabla. Había gente totalmente nueva, como Luis Galante, José Luis Polavela, gente que entró a la náutica a través del laser y que básicamente no tenía idea antes de lo que era navegar a vela,
y gente como Nacida Libalta, como Juan Carlos Rebeccini, que venían del Snipe. Eso el laser, junto con el ¿El windsurf, Snipe? Ah. Gran Prix del Litoral, y dura más o menos unos 8 o 10 años. Sigue pasando el tiempo, es la época dorada del windsurf, sin duda, entre el 80 y el 90. Lo que tenía era que era muy accesible. Con no gran esfuerzo podía comprarte una tabla y entrar a la vela, cosa que después, que no sucedía en otro tipo de embarcaciones, y que hoy mismo, lo hablamos el otro día con Sergio, realmente económicamente es muy difícil acceder a un equipo. Lo que pasa es que la tecnología que tienen hoy es otra cosa. Bueno. Sí, antes me contaban que vos podías comprarte un equipo y ahora un equipo más o menos bueno está alrededor de los $4.000, es un poco excluyente. Sí, yo he tratado digamos, de hacer un paralelismo. Yo creo que hoy una tabla costaría 60.000, 80.000 pesos, una cosa por el estilo. Entonces, para mucha gente era muy accesible y entrabas al windsurf. Y a partir de ahí, bueno, después si querías, podías seguir involucrándote con equipos más competitivos y comprarte de repente una wing glider, etcétera, etcétera. Bueno, un punto que yo te decía que fue muy importante fue el hecho de que declararan al windsurf como clase olímpica, la creación del Grand Prix del Litoral y el nacimiento de la industria nacional. Eso fue fundamental, porque el costo que yo te estaba dando y que yo te comentaba eran tablas nacionales, con velas nacionales, con mástiles nacionales. Entonces, una industria nacional muy buena. Estaba Yeset, por un lado, construidas en Buenos Aires, y los cordobeses habían copiado la Wing Glider, habían hecho la División 1 de Drakkar, que todavía en el club creo que hay algunas, una copia muy buena y que era mucho más accesible que comprarte una tabla alemana, por supuesto. Claro, ahí Eso, en la foto se ven todas las Drakkar ahí del fondo. claro, en una de las fotos se ven todas las Drakkar en el fondo, exactamente. Y Eso, muy buena construcción tenían las Drakkar. Todavía hoy en día las usamos perdóname, para la Sergio. escuela. Sí, 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 claro. La plana, bueno, ahí se ven, ese es un grupo conspicuo de navegantes de windsurf del año 85, más o menos, no todos lo que asiduamente navegamos, pero está de izquierda a derecha Adrián Marcatelli, Pablo Brunelli, arriba Lechón Carrera. Bueno, el chico de Martínez que trajo, Fernando, siguió navegando después del 90, al contrario que muchos de nosotros. El chiquitín que está ahí es Sergio, después sigo yo y por último Daniel Luquelli. Pero sí, sí, como decía Sergio, arriba a la izquierda se ve las Drakkar, que bueno, que todavía hoy debe haber y que sirven como tabla escuela y demás. Acá El Eddie año, dice, disculpa que te interrumpa, dice, felicitaciones Eddie, dice saludos a todos, soy Carlos García Vidal. Yo todavía tengo guardada la Wing Glider no alemana puedo creerlo que Carlos esté ahí. que compramos en el 80 y se tiene guardada. ¿Tiene guardado? La Wing Glider que compraron en el 80. Mirá vos, así que está Carlos en la charla. Bueno, realmente un abrazo muy grande y hace tiempo que no nos vemos y una gran felicidad. Eh, bueno, en el año 87, Pablo Brunelli con Adrián encaran un proyecto muy ambicioso que es ir a correr el Campeonato del Mundo de windsurf en División 1. División 1, bueno, a partir de que nacen las tablas redondas, que después en otra de las fotos se puede
se puede apreciar bien. Si querés, pasalas. Dale. Ahí vamos. Descargas. Ahí estamos con Adrián y el tema está en que se ve bien el casco redondo. Eso ya más o menos debe haber sido probablemente en el año 85, que nacían las tablas redondas. Bueno, es en el 87, división 2. En el 87 fueron, Pablo, como decía con Adrián, al Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo fue en Inglaterra, en el sur de Inglaterra debe haber sido, supongo yo, probablemente Southampton, y con un esfuerzo económico tremendo. Además, todos los que, bueno, esto es el windsurf hoy. Ahí está. Sí, hoy todo es foil, es aletas debajo de la quilla, debajo de la aleta, y que permiten que la tabla, el velero o el catamarán foilee, es decir, se levante del agua y ande muy rápido. No, para navegación tradicional es un poco de muy de avanzada, no es muy de mi gusto, creo que es otra cosa, una nueva evolución del yachting, sin duda. Decía que ellos habían ido al Campeonato del Mundo a Inglaterra, corrieron 340 tablas y de haber sido en varias categorías, pero División 1, y el Pato salió noveno. Realmente fue una Campañón. actuación muy, muy destacada, ¿viste? Además, para gente con 18 años que iba sola y nada. Allá lo miraban como, fueron con una Drakkar División 1, ya lo miraban raro porque era la copia de la Wingglider, con lo cual era una cosa media, esto de copiar tabla no estaba muy, muy, muy bien visto, ¿no? Acá vamos. Simultáneamente con esto, a mediados de la década del 80 nace una categoría nueva de tablas que eran las tablas de fan, que persisten hasta el día de hoy y que eran tablas más cortas, tablas mucho más ligeras, tablas mucho más, como el nombre lo indica, mucho más divertidas. No eran tablas de competición. En aquel momento Nacho Ormazábal tenía una, yo ya creo que navegaba Martino Cari también con otra, un poco antes, un poco después, no tengo las fechas exactas, y se fueron sumando gente que tenía una tabla corta para divertirse. Yo mismo me había comprado una para salir a divertirte el día que soplaba, ¿viste? El clásico sudeste, fuerte, firme, con mucha ola, y para navegar en franco, bueno, son un poco las tablas que se ven ahí. Por supuesto no hacíamos esos saltos ni esas cosas por el estilo, pero eran tablas de ola, sí. Algunos iban a navegar a Mar del Plata, otros a Puerto Madryn, y tabla para mucho viento. El fan fue muy importante en el windsurf porque mucha gente pasó del windsurf al fan como un modo de divertimento, de navegar con mucho viento y de divertirse. Para nosotros el chiste era ir a navegar al Paraná, frente al Arenal, con mucho viento, con sudeste, con pampero, y muchas veces solo. Realmente yo esto lo he pensado muchas veces, los riesgos que hemos corrido, porque estábamos solos. De hecho, Nacho Ormazábal, un día se le salió el hombro, y alguien en el club dijo, Nacho no vuelve, y lo rescataron en Ramallo, lo llevó el viento y la ola hasta Ramallo, y lo rescataron a la tardecita. Bueno, eso era el fan. Todos los años se corría un campeonato argentino de windsurf. Corrimos en San Juan, corrimos en Mendoza, corrimos en Junín, corrimos en Buenos Aires. Todos los años había uno. Hubo un campeonato sudamericano muy importante en Buenos Aires, el Club Náutico San Isidro. Siempre las dos categorías, División 1 y División 2. Ya se había definido como nueva tabla olímpica una tabla División 2 cuya marca ahora no recuerdo, así que el impulso seguía.
ese sudamericano, bueno, nos quedó una anécdota muy linda porque Marcelo García, el padre de Manuel, me dice, en vez de ir en auto y toda la demás historia, correr a Buenos Aires, que era todo una Semana Santa, vamos en barco. Y fuimos en un motovelero con las tablas con Ariel Villalba, los tres con el motovelero, con las tres tablas, con una moto, y que yo nos instalamos y nos quedamos toda la semana en el Náutico San Isidro. Hacíamos ese tipo de cosas realmente que eran muy divertidas, ¿no? Ir a un campeonato cuando fuimos a San Juan, por ejemplo, que es la tabla esa, la foto esa en la que yo me veo navegando, que la sacó Armando Peña, era tranquilamente 15, 20 tablas. Ese no soy Ahí yo. está. Esa tabla, ese sí soy yo. Eso es más o menos en 89-90 en San Juan. Con una tabla redonda, PH1. Bueno, San Juan fue un muy buen campeonato, había muy buen viento, y fue creo que el último campeonato que yo corrí, 89-90, una cosa por el estilo. ¿Vamos bien? Espectacular, Eddie. Quiero también comentar a todos que si alguno quiere hacer un comentario o una pregunta, pueden mandarlo por el chat. Pueden pedir que le demos micrófono, agreguemos micrófono o escribirla nomás y yo se la leo a Eddie. Así que cualquier cosa quedó a la orden. Pablito Cavalli Bárbaro. dice, impecable, Eddie. Más bárbaro. Bueno, está bien. Yo un aspecto del windsurf que quiero destacar desde el comienzo y hasta el día de hoy, pero sobre todo que se dio en la década esa de oro del 90 que me refiero, es que el windsurf aportó muchísimos nautas nuevos, muchísima gente se incorporó a la náutica a través de, muchísima gente me estoy refiriendo de 60, 80 personas, tampoco son un milenio, pero gente que entró a la náutica a través del windsurf y con los años siguió navegando, dejó la tabla porque nada, se aburrió, porque pasaron los años y se puso viejo, pero gente que llegó a tener, es decir, un caso concreto, Armando Peña. Armando empezó navegando en tabla y después se compró otro velero y después se compró otro velero más grande y así sucesivamente. Y Diego corrió en Optimi, y bueno, toda esa cadena de sucesos fue a consecuencia del windsurf. Marcelo García es otro caso concreto de gente que arrancó con la tabla, me acuerdo los primeros días de Marcelo, navegando en la tabla, y terminó teniendo 30 pies corriendo una regata con Ariel Villalba a Mar del Plata. Es decir, el windsurf aportó muchísima gente a la vela. En ese momento, a nivel dirigencial, había una cierta reticencia a la gente del windsurf, como que, bueno, los chicos de Optimis o la gente iba a salir de otras clases para irse a navegar en tabla, y realmente no ocurrió, salvo algún caso puntual, pero después el windsurf aportó mucha gente a la vela y a la náutica. Eddie, tenemos algunos temas para tocar muy importantes que nos hacen preguntas por privado, muy interesantes, que van. Te voy a decir las cosas más o menos del tema. Primero, ¿cuántas tablas llegó a haber en los 90, 85 y 95 en el club? ¿Cuánta gente practicaba? ¿Cuántas tablas llegó a ver? Sí, mirá, al principio del 80 creo que éramos 8, 7, 10. Ujú. Y va a haber 100, 120 tablas. No me acuerdo el número exacto, Una pero locura. era una cosa enorme. La difusión era muy, muy grande. Y sí, la respuesta es 100 tablas, seguramente. Sí, sí, sí. Y ahí, contame acerca, también preguntan, bueno, primero te comentan que el barco en el que vos fuiste a Buenos Aires era de Raúl Martín. Eso Sí, lo cuenta exactamente. Ariel Villalba. Ah, sí, Ariel. El barco era de Raúl, sí, Martins, era el Undine, ese barco hace muy poco lo vi, era un motovelero de 11, 12 metros de lora, un motovelero grande, en serio, te diría, más grande que un Grand Jean, con todas las comodidades de un barco antiguo, pero mantenido impecable,
y se vivía muy cómodo a bordo. Nos pasamos una semana macanudo, Marcelo es un gran cocinero, y fuimos a correr un sudamericano en barco, una cosa así, entra en la anécdota, no hace al fondo del Windsor, por supuesto, pero... Y además era el centro de reunión de todos los que estaban corriendo el campeonato de San Nicolás, que era una banda de gente, a lo mejor había 8, 10, 15. Sudamericano de 130, 150 tablas, eso es lo que pasaba en un sudamericano. Tenía gente de Perú, de, de- de- de Chile, muchos brasileros venían, pero muchos brasileros. En Brasil el windsurf había picado también fuerte, con 5.000 kilómetros de costa. Imagínate que tenés para navegar todo lo que tengas ganas. Ellos también habían copiado la Wing Glider, de un modo no tan bueno como los cordobeses. Cuando volvíamos de un sudamericano de Optimis con Adrián Marcatelli, compramos Adrián compró en Porto Alegre una tabla brasilera. Bueno, había regatas de todo tipo, pero todos los fines de semana te prendías había un picado de regata ahí al toque. Y se hicieron un par de regatas cruceros, incluso que no tenía nada que ver con el Windsor. Fue una de Arroyo Seco San Nicolás, y otra de Villa San Nicolás. Bueno, no salieron bien porque la de Arroyo Seco San Nicolás hubo cero viento, pero viste esos días que no hay nada, que nos pegamos una soleada importante. Y en la regata de Villa San Nicolás sopló un sudeste infernal, con lo cual de 40 tablas que estaban en la línea de largada, llegamos 5, 6, y bueno, lo cómico, hoy cómico, en el momento no fue tan cómico, es que con el Pato, con 2 tablas redondas, que recién arrancaba el tema de la tabla redonda, al Pato Mercatelli le habían dado una tabla hueca para que la probara y qué sé yo, y el Pato literalmente naufragó. Había un sudeste fuerte, con mucha ola, y la tabla se rajó, se partió, y de repente al Pato, que lo tenía al lado, había desaparecido. Suerte que, bueno, había una lancha de rescate y que yo, pero Adrián se debe acordar del episodio. También preguntan, Eddie, acerca que te cuentan que la tabla era la Lechner, la olímpica del 92. Ah, sí, sí. Eso dice Redmi, no sé bien quién es Redmi, pero después No, Roberto no, Flores no, dice, muy sí. lindos recuerdos, Eddie, dice, ¿te acordás cómo se rompían los mástiles de fibra de vidrio? Sí, sí, sí. Los mástiles de fibra de vidrio era un problema serio. La industria nacional no había podido superar el tema de los mástiles. Los mástiles eran endebles, no habían salido los mástiles de aluminio, no habían salido los mástiles hoy con los mástiles de carbono. Bueno, es otra historia. Igual, Sergio me comentaba el otro día el tema de los mástiles con las velas modernas de 9 y 11 metros, que hoy también explotan, pero bueno, ya es otra tecnología. Pero en aquel momento el tema del mástil era un problema serio, sí, se rompían mucho con viento. Porque lo que ocurrió fue que fueron las velas evolucionando y teniendo más carga sobre el mástil, y los mástiles no evolucionaron como la vela, entonces se te rompía el mástil. Pero sí, era muy común, cosa que no pasaba con la Wing Glider, y con el mástil que traía la Wing Glider en aquel momento era fantástico, era irrompible. Claro. Eddie, también preguntan dos cosas muy interesantes. Primero, ¿cómo se vestían en ese momento? ¿Qué tipo de ropa usaban? ¿Siempre hubo neopren? ¿Qué usaban antes de neopren? ¿Cómo era esa época? Sí, bueno, era un tema. En la década, cuando yo empecé navegando en Snipe, y en aquel momento, nada, tenía un traje de agua, eh, todos teníamos traje de agua de plástico, ¿ya? Eh, y te morías de frío porque te mojabas y qué sé yo. Cuando empezó el tema del windsurf, el que más, el que menos se había comprado algún traje de neoprene. Lo que pasa es que los trajes de neoprene, como el windsurf era tan incipiente, los que fabricaban neoprene todavía no habían desarrollado neoprene para navegar en tabla. Entonces los pocos neoprene que había eran neoprenes de buceo, que eran muchísimo más gruesos, mucho más incómodos,
y en general eran de piernas cortas y, digamos, sin mangas, con lo cual realmente te cantaba de frío, hacía mucho frío. Después de 3, 4 años salieron los trajes de neoprene, Crisisub, es como el que estás viendo en pantalla, y bueno, realmente estabas totalmente cubierto. De cualquier modo, ibas a navegar a Puerto Madryn o a Mar del Plata en invierno y te morías de frío. Realmente hacía mucho frío. Una vez que te empezabas a mover y que empezabas a navegar, bueno, como les pasa a ustedes, lo que pasa es que ahora tienen los trajes secos, pero viste, cuando empezás a navegar se te pasa el frío, pero mientras tanto realmente hacía mucho frío. Acá veo en el chat que Carlos García Vidal añade, y es cierto, cuando construimos la tabla, además había que hacer el aparejo. Y bueno, no teníamos nada para hacer el aparejo. Uno de los problemas era el mástil, y el mástil, como bien dice Carlos, fue finalmente de caña. Lo mejor que encontramos fue una caña muy gruesa, pero una caña al fin, porque todo lo demás que probabas no funcionaba. Así que sí, Carlos, es cierto, fue de caña, la vela se te flameaba, bueno, tenía una serie de inconvenientes. También comentan acá, Eddie, cómo fue el tema de cuando pusiste el negocio de Windsurf, San Nicolás. ¿Cómo repercutió eso del negocio? Sí, el negocio vino de rebote porque en realidad yo tenía contacto con la gente de Buenos Aires, competíamos todo el tiempo y viajábamos mucho, y entonces, bueno, surgió como una necesidad, te diría, ¿no? Como un aspecto, tenía un aspecto comercial, sin duda, pero surgió como una necesidad. Vos que vas a Buenos Aires, vos que estás, ¿qué opinás? Bueno, traete una tabla, y así nació el negocio, que duró hasta el año 90. Ya vamos a ver por qué, pero lo que tenía de lindo el negocio, más allá de, como te digo, del aspecto comercial, era que era una extensión del club de regata. Es decir, todos los chicos, después de navegar y qué sé yo, y el que estaba dando una vuelta por ahí pasaba a ver qué novedad había, se organizaban regatas, se organizaban viajes. Era un poco la extensión del windsurf. Del club de regata era el negocio. El negocio era un par de horas a la tardecita, y nada, la pasamos bien, y ya te digo, tenía un aspecto comercial, sin duda, era un negocio, pero más que nada recalco el hecho de que de juntarnos todas las tardes y charlar y organizar cosas. Fantástico, fantástico. Y Eddie, ¿qué me puedes decir, bueno, después de todo esto, después de que el Pato fue a Inglaterra, después de que más o menos las tablas se fueron desarrollando, ¿cómo pasamos? ¿Qué pasa después de las 100 y pico de tablas en el club? ¿Cómo sigue en el tiempo esto? Claro, ahí cuando te he nombrado varias veces el 89-90, y el problema fue que se frenó de golpe el impulso porque quebró el país. Entonces fue el momento que cae Alfonsín y nace el 1-1 y todo lo demás, y eso destruyó la industria nacional en primer lugar, con lo cual se dejaron de fabricar tablas nacionales durante 2, 3, 4 años, no me acuerdo, pero tener una tabla tenía que ser importada, era muy caro. Bueno, el futuro, de algún modo, de ese empuje tan grande que venía, terminó en ese momento, ¿no? Fue un quiebre en ese momento. Me decía Sergio el otro día, y es cierto, el que siguió navegando competitivamente fue Fernando Martínez, Sergio, ¿te acordás? Sí. Y Martín Ocaris también en los dos. Pero mucha gente que generalmente cuando empezaban la facu es como que terminan de navegar. Una cuestión de tiempos y de logística por ahí cuando se van a estudiar afuera. Sí, Pero había quedado Martín. indudablemente coincidió con un cambio generacional en donde
se dio de que en el periodo de 2, 3 años, un grupo de gente, viste que pasa en las clases, que terminan, que se tienen que ir a navegar, se tienen que ir a la facultad y no pueden seguir navegando asiduamente, ¿no? También pasó eso, pero sobre todo de pasar de ser una cosa económicamente posible, pasó a ser una cosa casi imposible. Y la otra, que era carísimo viajar. Entonces, pero no solo pasó en el club de regata, que de lo que estamos hablando, pasó en el país entero. Es decir, se acabaron los campeonatos, había campeonatos, pero con muchísima menos tabla, con muchísima menos gente. En mi caso en particular, nació un proyecto náutico nuevo, ya, digamos, el windsurf era una etapa, te diría, cumplida, y por eso dejé de navegar, de competir. Seguí navegando de vez en cuando, pero no más que eso. Pero el quiebre del país del 89-90, el 1-1 y todo lo demás, fue determinante para ponerle un freno muy grande al tema del windsurf. Mirá vos, qué interesante eso. Otro punto de vista, otra variable más que se suma a esto. Sí. ¿Y después qué pasó? Y después... Después Sergio también capaz que puede colaborar ahora, contribuir cómo fue su me mirada parece también. que Sergio está mucho más informado que yo después qué pasó. Y en esos años, después del 90, yo estuve muchos años sin ir al club, pero bueno, siguieron navegando, compitiendo Fernando, Martín, y no sé si alguien más, y después todos chicos con fan, con tablas cortas. Tengo entendido que había un grupo de 10 tablas por lo menos, si bien iban cambiando algunos nombres, pero como que siempre 10, 12 tablas había. Pero la tabla competitiva me parece que no quedó nadie. Y bueno, fueron varios años. Yo estuve ausente del 90 hasta el 2009 más o menos, fueron muchos años. Pero bueno, ahí en ese interín después se armó un grupo con el Vampiro, Martín Magni, un grupo que empezó a competir de nuevo en Raceboard. Y bueno, y ahí yo me sumo con ellos. Vuelvo a navegar y me sumo con ellos. Y ahí, bueno, había una flota de raceboard linda, interesante. 20 tablas había, por lo menos, en las regatas. Y bueno, y después también se siente siempre la parte económica influye. Hay años que viene medio complicado el tema económico y se ven los campeonatos, se ven la gente en la compra de equipos, se ven todo. O sea, baja el número de participantes y bueno, va pasando. Sergio, ahora, disculpa que te interrumpa, en esta última etapa, después del 2009, con Eugenio Cortés, con Magni, hubo gente que fue a correr afuera. ¿Qué anécdotas deportivas nos podés contar? ¿O qué historias deportivas hay en el club? y en tabla fuimos a correr algunos campeonatos, algunas fechas de los argentinos. Yo empecé a competir e iba a todas las fechas. Y los chicos, algunos me acompañaban, algunas fechas puntuales, no iban a todo el año a correr. Lo que sí, por ahí se hacía medio complicado para solventar el gasto, el viaje, sigue siendo por ahí una limitante hoy la parte económica. Si bien por ahí el club colabora, nos ayuda con las inscripciones y nos da una mano, pero por ahí influye cuando sos solo o sos dos nomás que tienen que ir por ahí a Mendoza, un viaje largo. ¿Fuiste vos, Sergio, a un sudamericano? Y fui a Sudamericano, fui a un mundial en España en el 2014. ¿Cómo fue el mundial? ¿A dónde fue? Y en mundial terminé, o sea, sensaciones encontradas. Terminé en 32 en la general y 9º en mi categoría. Había 120 tablas aproximadamente, había mucho nivel. Y era mi primer mundial, mi primer campeonato grande así de muchas tablas, de largadas muy competitivas y de regatas muy competitivas.
y estuvo bueno, pero y ahí me daba cuenta las falencias. Y también un poco el tema de los equipos, que obviamente siempre por ahí nos cuesta estar a la par de ellos. Yo había ido con un equipo que no era para ese campeonato porque no sopló nada, prácticamente fueron 5 días, que sopló un solo día, 10 nudos, y que fue el día que más o menos me fue bien, porque tenía la pareja o la vela para esos vientos o más. Y había velitas muy calmeras de muchos españoles, o sea, en España hacen una vela muy calmera que anda muy bien, y era una cosa que te pasaban parados. Y vos ibas remando toda la regata, y venían los tipos paraditos así, y te pasaban como si nada. Te quería matar, pero bueno, es parte también del juego. Pero lindo, una experiencia muy linda. Fuimos con 4 chicos acá argentinos en un grupo, y después fue otro grupo más de mendocinos, que eran como 12 más o menos ellos. Y bueno, básicamente eso, o sea, estar en flotas tan competitivas, a veces cuesta acá en Argentina conseguir. Porque ahí, o sea, un error te pasan de a 10. Así que, bueno, está bueno para aprender eso. Mirá qué bueno, Sergio. Mirá qué bueno. ¿Y el sudamericano cómo estuvo? Y sudamericano, bueno, corrí varios. Quedé el último que corrí, quedé segundo en Buenos Aires. Que vine peleando, o sea, venía tercero toda la fecha, y bueno, el último día pude quedar segundo y terminé segundo. No lo pude alcanzar al primero. Ese fue en Buenos Aires. ¿Cómo fueron las condiciones? ¿Cómo fueron? Y hubo de todo. El primer día entró una tormenta, un frente tormenta impresionante que nos agarró en el agua, y pudimos terminar una regata que terminamos 3 nomás. Se levantaron, entraron como 25 nudos ahí fue un pampero, sí, un pampero. Y terminamos 3 nomás esa regata, los otros no pudo terminar nadie. Y después los otros días fueron vientos medios y calmos, había de todo. Y terminamos básicamente como en el argentino, o sea, los puestos. Claro. Pero también son lindas, ¿viste? Lindas experiencias que las tenés acá a mano. Pero bueno, la verdad es que por ahí es lindo ir afuera, donde tenés ¿cómo es? Un nivel mucho mejor. Ahora han vuelto a navegar, bueno, Jorge García Velasco, que Eddie lo nombró, que es de aquella época y fue a las Olimpiadas, volvió a navegar ahora, está compitiendo de nuevo, y ya en un año ya está en punta de nuevo, así que se hará 1 año o 2 que empezó a navegar, y ya está en punta de nuevo. Para colmo, él se mantiene, viste, entrenando, corriendo maratones en altura, esas maratones que hacen de a grupos por la montaña, o sea que tiene un estado impresionante. Debe tener, no sé cuántos años tiene Eddie, debe tener, no sé, 52. Jorge, ¿Cómo? Jorge tendrá 52 años, 50, Y 52. algo más también, ¿eh? Jorge, cuando, no sé, yo tenía 20 y él tendría 18 años, una cosa por el estilo. Sí, debe tener, sí, 52, 55 años, una cosa por el estilo. Pero un tipo, como vos decís, que físicamente un dotado, y además un tipo que se mató siempre físicamente. Por eso lo que yo comentaba de la época del windsurf, en donde cuando el Comité Olímpico dice sin arnés, el tipo, además de navegar muy bien, de llevar muy bien la tabla y de manejar bien la táctica y todo eso, era un tipo que físicamente te mataba porque se bancaba la regata desde que largaba hasta llegaba siempre a full. Físicamente estaba impecable y bueno, no me sorprende lo que estás contando ahora. Sí. Así que han vuelto, y ahora hay un nivel, en Córdoba hay un nivel importante. Ya le han levantado mucho, siempre hubo buenos windsurfistas, pero ahora hay como 4, 5, 6 que están andando muy, muy fuerte, y
y como cuenta Eddie en aquella época, ahora se está dando de nuevo de que están navegando todos los fines de semana, corriendo entre ellos, y bueno, obviamente se mejoran mucho. Claro. Y eso se está notando a nivel nacional. Ya están andando en punta casi todos los cordobeses. Eddie, una preguntita. ¿Vos llegaste a la época de la Mistral? No llegué a la época de la Mistral. La Mistral fue designada clase olímpica, pero debe haber sido cerca del 2000, Sergio, más o menos. Bastante tiempo después. Yo lo estoy tratando de relacionar con algo que quería comentar después, que pasó a partir del año 92, que fue, no exactamente en el club de regata, desde ya que no, pero en el circuito, cuando estaba, bueno, y después qué pasó, y bueno, después pasó algo muy importante, que fue la llegada al circuito de Carlos Espínola, de Camao Espínola. Él, en la última época que nosotros estábamos navegando, él apareció un chico de Corrientes que navegaba bien, un chico muy, muy, muy humilde en su carácter, y terminó teniendo 4 medallas olímpicas el tipo. Se fue a Buenos Aires, se dedicó a full, y tiene colación con lo que yo te decía de que el windsurf aportó mucha gente a la náutica, porque 2 de la medalla la gana como windsurfista, y recibe la invitación de Santiago Lange, que para mí es el yachtman más grande que ha habido, tipo medalla olímpica ahora en Brasil, para correr en Tornado, y ganan otras 2 medallas más. Bueno, todo eso, buena parte de su campaña seguramente debe haber sido con la Mistral olímpica. No en los Juegos Olímpicos del 92 todavía, diría que no, pero después ya en el 96 probablemente haya sido la tabla olímpica, que me parece una tabla espectacular. Tuve oportunidad de navegar una de Eugenio Cortese y me pareció muy divertida, una tabla ágil, buena para competir, buena para divertirse, realmente una tabla que te permite todo, ¿no? Muy buena. La Mistral, fantástico. Sí, alemana también. De buena calidad para colmo. Alemana. Claro. Acá nos manda Pablito Cavalli algunas fotos de los campeonatos corridos por Sergio. Unas fotos están espectaculares. Mira, ahí tenemos. Este es Sergio acá en Mar Chiquita, año 2010. Qué bueno. Mar Chiquita 2010. Otra más. Espectacular. Mira que esa tabla gigante. Esas son las de fórmula. Esas velas así de 2 son con las de 12 metros, que parten los mástiles como loco, Claro. y la tensión que tienen. Claro. Se nota esa gigante, lo grande que es, y torsionan muchísimo los mástiles. Y terminaban partiéndose, los primeros principalmente. Sí. Algunas cositas que me quedaron sueltas de experiencia de aquella época. Fuimos a principios de la década del 80, nos invitaron y fuimos a correr a Puerto Madryn. Realmente Madryn es un lugar poco explotado, diría yo. No sé, Sergio, si ustedes fueron en alguna oportunidad, pero es ideal. Mucho viento, muy parejo, no tanta ola. ¿Realmente fueron, Sergio, o no? Mirá, no, en Madryn, desde la época de ustedes, lo que tengo entendido es que no fueron más a competir, a hacer Grand Prix, campeonatos argentinos ni nada. Claro. Lo que sí, ahora hay una flota grande de fórmula, que son esas tablas anchas, sí, y que es la tabla, o sea, ideal para ese lugar, porque agua plana, viento fuerte, entonces claro. esa tabla está ideal para ese lugar. Y hay una flota grande que va por ahí a competir a fechas del Grand Prix argentino, pero tienen el inconveniente que al tener 10 nudos, necesitar 10 nudos de viento para empezar a planear, muchas veces se quedan sin correr regatas, o sea, porque no
hay veces que en un campeonato de 2 o 3 días, a lo mejor no le llega nunca a soplar 10 nudos. Entonces los flacos Claro. hacen un viaje infernal y no pueden competir. Sí, Y sí. eso es lo que mató O soplan 30 nudos y tampoco pueden navegar. y eso es lo que por ahí mató a la fórmula, esas tablas, pero ahora, bueno, la han hecho olímpica y le han agregado el foil. Entonces, Claro. el déficit que tenían con poco viento, ahora lo resuelven con el foil. Ya con 5 nudos ya están foileando, 5 o 6 nudos, y ya empiezan a poder navegar y a poder competir. Y esa es la tabla olímpica para Francia 24. Claro. Ahora la última va a ser ahora en Tokio, es el último año de RCX. Correcto. Es una tabla, una híbrida que se llama. Claro, expliquémosle de repente a alguien que la está escuchando la charla que el foil no es un invento moderno, en realidad es como el aliscafo que va a Colonia, ¿no? Adquiere cierta velocidad y a cierta velocidad el casco se eleva del agua y eso genera todavía más velocidad. Con la tecnología moderna de la fibra de carbono y todo lo demás, se lograron hacer estos foil modernos que son aletas que se colocan debajo de los cascos. Hay tablas de Windsor con foil, hay al NACRA que está corriendo Santi Lange, ahora se le agregó el foil también. Los barcos de la regata de la Vuelta al Mundo le están poniendo foil. Es tecnología de última generación, pero no se le ocurrió hacerlo ahora. En realidad lo que ocurre ahora es que existen los materiales como para construir para construir los foils, esas aletas. Claro. Yo creo que ha evolucionado mucho y fomentó mucho la Copa América de los catamaranes, cuando empezaban a volar. Y bueno, y ahí, a partir de ahí empezaron a ver que foileando esos monstruos, si bancaba el foil de ese monstruo, podía aplicarse, calcula, en cualquier cosa. Obviamente claro, con materiales y la tecnología adecuada. Sí, sí. Pero sí, ver esos catamaranes gigantes ir tan rápido es impresionante. Una buena experiencia de Madrid fue para nosotros súper llamativa. La primera vez que fuimos fue navegar con las ballenas. Típicamente, el campeonato ellos lo hacían siempre en octubre, porque, bueno, por el incentivo que tiene turístico de la ballena y todo lo demás, pero la ballena está en Puerto Pirámide, pues los avistajes son ahí. Y bueno, tuvimos la suerte que en la costa de Madrid había ballenas y ibas en un franco al lado de una ballena. Era una cosa, realmente una experiencia fantástica. No me voy a olvidar nunca porque realmente muy, 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 muy enriquecedora. Mirá qué bueno. Qué bueno. Yo de verdad todavía estoy sorprendido, Eddie, con lo que contaste, que trajeron una idea medio así agarrada de los pelos de Estados Unidos y se pusieron acá a construir una tabla. Eso es increíble. Eso se lo estás diciendo a Carlos, que está presente. Carlos, que a todo esto me olvidé decirlo y lo tenía por ahí apuntado, salió subcampeón argentino de windsurf, de wing glider en el 80, 81. Carlos estaba realmente en punta. Pero sí, nació de esa idea que él trajo sin duda, y Carlos es un tipo muy emprendedor y me convenció de construir, porque realmente no teníamos nada de nada. Y navegó, anduvo, era una cosa. Estoy viendo la foto de ahora y nada que ver, era un Forá contra un Fórmula 1, pero bueno, sí. Realmente de ahí nació la idea. No, pero es una cuestión de tiempo y cómo se fue desarrollando. Si nadie hubiera empezado, nadie hubiera tenido esa idea, nunca hubiera tampoco existido, nunca hubiera pasado ese boom de las 100 y pico de tablas en San Nicolás. Eso son cosas que pasan pocas veces. Sí. Encima la tabla, vos sabés que era, no sé por qué, a lo mejor Carlos se acuerda, pero la pintamos de negro. No sé por qué, pero era una cosa realmente fea.
Sí, pero bueno, navegó que era lo importante. También de acá te comentan, grande Eddie, una época enorme para el club en el Sudamericano, el padre de Pablo Brunelli alquiló un barco también. Pero no sé quién dice eso porque no dice nombre. Sí, sí, es probable. Yo no lo tengo presente en este momento, pero Nelson Brunelli nos apoyó, en un momento nos apoyó muchísimo, nos facilitaba los vehículos para transportarnos y ir a los campeonatos. Durante 3, 4 años fue un gran apoyo y no me acuerdo lo del barco, pero sí, seguramente fue así. Y dice Carlos Algacibur, dice, Pato Nicoletti era de Madrid y en un campeonato en Junín, previo a un tornado que se sopló la vida. Se Eh, sopló todo, el- volaba. la verdad que no me acuerdo lo del tornado, pero sí, sí, el Pato Nicoletti. Los Nicoletti es una gente de toda la vida de Puerto Madryn, gente de campo en realidad, pero el padre fue el que inició todo lo que es el buceo en Puerto Madryn, que es muy grosso. eh, y tienen la fábrica y la licencia italiana de Cresisub, de los trajes de goma. Bueno, de ahí empezó a navegar el Pato Nicoletti, que es el más chico de los Nicoletti, pero una gente excelente, realmente excelente. No me acuerdo lo del tornado, francamente no me acuerdo. Y García Vidal dice, te tira Rosa, escuchá García Vidal, te tira Rosa, dice que vos eres muy buen carpintero y lo construimos en tu casa, dice. Sí, tal cual. La tabla, bueno, además de que no teníamos nada, no teníamos lugar donde hacerla. Y bueno, fue en el garage de la casa de mi viejo y con las herramientas que él tenía, que eran herramientas de amateur nada más. Y sí, tiene razón, así fue. Incluso más de una oportunidad llegábamos a un punto, cuando llegamos al punto de hacer la prueba, no teníamos ni idea cómo hacer. Nosotros no teníamos experiencia de carpintero, ¿no? Eh, Fue muy divertido. Fantástico. Acá alguna foto que manda Pablo de la época entre el 2010 y el 2020, acá en el Saco, un Gran Prix. Acá está Sergio, Martino Cari, Sergio, sí. Pomelo, por favor, Pomelo. Acá Mirá, cuando el saco estaba lleno de agua el saco. sí, sí. Bueno, vos sabés que no se dio porque arrancamos la charla, bueno, así intempestivamente, pero mi idea originaria era, acá está Eugenio, ¿este sos vos, Sergio? Sí. Sí, Eh, mi idea era que hiciéramos una reflexión sobre el río y lo que nos está pasando, ¿no? Asomarse al Parque San Martín y ver el río en las condiciones que está ahora es algo tremendo, es algo que duele. Y no es casualidad y no es una cosa natural que haya ocurrido. Son 2, 3 décadas de obra mal hecha sobre el Yaguarón particularmente, como fue el basural y después el balneario y después todo el paseo costanero que se acaba de derrumbar. Bueno, todo eso, todo ese sedimento terminó frente al Club Regata y más adelante, y tenemos el río que tenemos hoy. En realidad no tenemos río, entonces toda esta charla fantástica que estamos teniendo y todas las experiencias ocurrieron mayoritariamente frente al club o frente al Parque San Martín o en el Saco, y todo eso lo hemos perdido. Entonces mi reflexión es que no sigamos pasivamente esperando ni que se solucione solo y además ser muy estricto en que las obras que sigan de esas famosas ganadas de terreno al río y todo lo demás que parece que es una gran obra para los clubes y para las instituciones y para la municipalidad, terminan
que ocurra eso. Pasá la foto anterior y fíjate que es una foto, no sé si la vi bien, pero está sacada frente al club de regatas. Es decir, tenías 500, sí, ahí se ve la cúpula de la catedral. Claro, fíjate el ancho que tenía el río frente al club de regata. Te permitía, y con muy poca corriente. Entonces ahí yo fui instructor de Optimis y profesor de Optimis también, y era muy fácil enseñarle a los chicos, porque los tenías en una pecera. Hoy lo veo a Ariel enseñándole a los chicos, entrenándolo, y me contaba su peripecia para llegar hasta el saco y todo lo demás. Bueno, eso se perdió totalmente. Y bueno, me hago cargo, y creo que nos tendríamos que hacer cargo todos, de que fuimos pasivos ante el avance que había hacia el río, ¿no? Y bueno, hoy me parece que es, en primer lugar, que esto no siga ocurriendo, y en segundo lugar, exigir que las instituciones que le correspondan vuelvan las cosas a su lugar, ¿no? Sí, sí, y la verdad que lo que ver así como decís vos, el saco seco, es algo que a todo lo que nos gusta navegar nos duele en el corazón. Todos nos acordamos de haber pasado horas y horas ahí, y tener ese espejo de agua tan grande, sin corriente, tan cerca del club, era una ventaja que ningún otro club tenía. Era algo fantástico. No, nadie. Vos Sí, veías sí. a los de Rosario que salen y tienen el canal, tienen que llevar los buques, 500 millones de lanchas. Nosotros salíamos y teníamos un lugar especial para nosotros y para la práctica de la Única. vida deportiva. Una cancha de regata única. Sí. A nivel país, salvo los que viven en lagos, pero nosotros, o sea, era muy buena cancha de regata. Cerca, Sí, bien lo que corriente. lo que vive en el lago se tienen que bancar los borneos y las rachas y todo lo demás. Tal vez Junín podría ser un lugar similar, pero además la cercanía que vos tenés, vos en 15 minutos de navegación estabas en la cancha de regata, ¿no? Y frente al club terminaba la regata crucero de Rosario San Nicolás, más de una terminaba frente al club. Es una cosa, y no te estoy hablando de hace 100 años atrás, te Sí, estoy esa hablando la corrí. Yo de años atrás. llegábamos adelante del club, la de Arroyo Seco San Nicolás. Claro, tal cual. Sí, Sí. sí. Sí, fue así. Entonces, nada, que ahora esté así. Yo he visto planos, circunstancialmente, planos de geodesia de principio de la centuria anterior, y nada, los buques llegaban hasta el club motonáutico, y todo tenía calado, y todo eso quedó durante 70, 80 años así. Es decir, el río solo se mantenía dragado, tenía 3, 4 metros de profundidad promedio, y nada, insisto, las obras mal hechas, yo no soy un técnico, pero no sé en qué medida cada obra o cuál obra en particular fue, pero insisto, tenemos que ser, de ahora en más deberíamos tener algo así como un eslogan: salvemos al río, ¿no? Eso es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad náutica. Sí. También te comenta Germán Cordisco, dice, una fecha fuimos a correr a Córdoba, Carlos Paz, ganamos con una jet set, no entraba en medida, la pasamos por arriba para que entre en medida, viajamos con Eddie. Sí, es así. La Jet tenía un casco semi-redondo, y el espesor de la tabla, para que la tabla fuera División 1 y estuviera considerada como una tabla plana, digamos, tenía que pasar por un marco, como el marco de un cuadro, y entonces tenía una determinada altura o espesor, y tenía que pasar por ahí. Bueno, Jet, la tabla originaria, o las tablas, se fabricaban de un material plástico termomoldeado, algo así como la contrapuerta de la heladera, ¿viste? Donde vos ponés los huevos. Bueno, de ese material estaban construidas. La matriz era de aluminio, con lo cual vos no le podías cambiar nada. Y el tema es que no pasaba por el cuadro ese famoso. Yo no
tengo ni idea cuando diseñaron la Jet, porque era francesa, si los tipos habían tenido en cuenta ese aspecto o no. Lo cierto es que le faltaban milímetros para pasar. Y los cordobeses cuando caíamos con la Jet, realmente nos miraban mal porque era la competencia comercial, digamos, y deportiva, pero comercial. Y bueno, en una oportunidad, sí, Germán fue, yo ya corría creo que en División 2 de tabla redonda, no tengo presente, pero Germán corría con la Jet, estuvo a punto de ganar un campeonato argentino, salió segundo, y en ese campeonato, bueno, no pasaba el marco y la tabla se medía antes del campeonato, y entonces el dueño de la fábrica la pasó por encima con el auto, literalmente, y la tabla se acható y pasó por el marco. Sí, 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 es una anécdota muy buena. Bueno, por otro lado, Gustavo Merlo comenta que, bueno, hablando otra vez sobre el tema del río, Gustavo Merlo habla de que en el 98 llegamos frente a la pileta del club con los veleros y amarrábamos al espigón de la pileta, dice Gustavo Merlo. Sí, También, sí, eso es cierto. Navegamos hasta la época del Mr. Pato de Adrián, del 91, 92, virábamos el medidor que estaba frente al club motonáutico y navegamos con 1,80 m de calado, tranquilamente, ¿no? Y acá veo que el chico de Merlo el chico de Merlo creo que comentaba el tema del bombeo, y es cierto, una de las Villalba. causas por la que yo en particular dejé de navegar en el 89-90, más allá de otras circunstancias, pero particularmente fue, bueno, el cambio de vela a los full battes, como la vela que ustedes están viendo en este momento, pero con la tecnología de aquella época. Al ponerle los full batten, las velas se volvieron tremendamente pesadas, y vos salías con una puesta a punto para viento, y si se calmaba te quedabas con la punta, con la puesta a punto anterior o viceversa. Y ese fue un tema. Se pretendió una evolución demasiado acelerada. Y el segundo tema fue que el controvertido bombeo que hay con la vela estaba prohibido por el reglamento de regata de internacional. El bombear la vela, bueno, vos, Lucas, lo sabés, podés hacerlo 1 o 2 veces para barrenar una ola, pero no podés ir todo el tiempo bombeando la vela. Estaba prohibido en tabla. Bueno, en ese año, como eso generaba un montón de controversias y tenía que ir permanentemente la comisión de regata supervisando si alguien iba remando o no con la vela, en el 89-90 se modifica el reglamento y se permite bombear libremente. Entonces la regata, para mi óptica y para mi forma de ver, se volvieron una regata a remo. Nada, no es el modo real. Si querés remar, remás, y si querés navegar a vela, navegás a vela. Ahora, a ver quién tiene más brazo y quién bombea más, no me parece un buen modo. Insisto, creo que 2 o 3 bombazos a la vela permiten que la tabla rápidamente, o cualquier velero rápidamente, salga navegando, pero no estar todo el tiempo remando. Posiblemente lo que ocurre, como en esta foto que estamos viendo ahora, en esas condiciones no habría que navegar a vela, no habría que correr en Windsor. No sé vos, Sergio, qué decís, pero tendría que haber un límite de decir, bueno, con menos de 10 nudos no se corre la regata, y chao, no ir remando con 10 nudos, ¿no? Y yo me acuerdo de, por ejemplo, en San Luis, en el 89, fue el último año que me acuerdo de haber ganado una regata y que me descalificaron por remar. Claro. La única vez que me descalificaron. Y sí, ahí no te dejaban. Y eso que no remé, o sea, no fui remando como se No, rema no, ahora. Ahora tenés que remar y sí o sí para poder correr y tenés que estar un poco en estado porque si no remás nada no podés correr. Es la no, realidad. claro. O sea, sacan... Sí, pero insisto, Tienen, no creo que sea la forma de navegar a vela, ¿no? claro. Hoy en día sí, esto es mucho remo, es bastante físico.
Ahora con la tabla olímpica probablemente no dependa tanto del remo por el foil. Porque una vez que ya sale a foilear, no necesita más remo. Claro, tal En cual. RC, la tabla que se está usando hasta hoy mismo es tremendamente física, muy física. Sí, sí. Acá Ariel está comentando en el chat que era muy difícil de controlar y sí, tiene razón. Como no se podía controlar, lo liberaron. Bueno, era una forma de resolver el tema, ¿no? A raíz de esta charla y de todo, de rememorar todas las épocas, me dieron ganas de ver por YouTube algunos videos y volví a ver la regata de Río de este año y de las Olimpiadas pasadas, y realmente los tipos lo que reman y los bombazos que pegan es impresionante. Tienen unos brazos, tenés que tener un estado físico brutal. Y respecto de lo que vos decías del foilear ahora, creo que tendrían que ser categorías nuevas, otro tipo de competencia. Te digo por qué, porque desde hace un siglo que hay regatas a vela, y la regata a vela teóricamente era, o es, digamos, un componente de velocidad del barco, un componente de la estrategia, un componente de conocer las corrientes, de conocer los vientos. Vos ibas con una prestada, se negaba, virabas, etcétera, etcétera. Y eso, y aún hoy sigue existiendo con los TP-52, por ejemplo, barco de 15 metros, barco que tiene presupuesto de 2 millones de euros, y siguen navegando en esa condición, en donde la estrategia, la ola, el viento, la corriente y la velocidad propia del barco y la habilidad de la tripulación para llevarlo es lo que vale. Con el tema del foil de ahora que has mostrado foto, con la tabla totalmente fuera del agua, o con el catamarán totalmente fuera del agua, o con el barco en la Copa América totalmente fuera del agua, ¿qué es lo que ocurre? Navegan tan rápido, pero tan rápido, que no les conviene hacer ninguna maniobra, es decir, lo que les conviene es ir del punto A al punto B lo más rápido posible, no importa el cambio que haya de ninguna condición. Por eso creo que es bienvenida la tecnología, pero tendría que haber otro tipo de regatas o clases específicas para ese tipo de embarcación. Claro, acá dice Villalba, por ejemplo, que con 5 nudos planean de ceñida. Así que ya Sí, es lo que eso. me decía Sergio, sí. Bueno, Eddie, no sé si alguno más, acá tenemos 33 personas conectadas, no sé si alguno quisiera hacer una pregunta más sobre algún momento histórico que pueden llegar a haber vivido Eddie. Ahí está, Grillo levantó la mano, atención. Grillo Botteri levantó la mano, vamos a darle el micrófono a Grillo Botteri. Ahí está. Más. Grillo. Grillo, Grillo, Grillo. Hola. Ahí Hola. está. ¿Cómo te va, Grillo? Bien, bien, bien. Eddie, un gusto escucharlo a Eddie, porque es un monstruo. Con Carlito fueron 2 monstruos de la náutica en San Nicolás. Muchas gracias, Grillo. Decime una Así cosa, me tenía la duda, ¿navegaste también cuando en la época del laser? ¿Fuiste alguno como Correve y Rebe una vez me prestó una vez el turco, una vez el laser y navegué. el Turco Nasif? ¿Eh? Sí, 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 el sí. Turco Nasif. Me hacía la idea de que habías navegado y no te nombré porque no estaba seguro, pero No, navegué un ratito nada más, porque no era para mí. No era para mí como la tabla, Eddie. no, seguro, demasiado liviano. Sí, sí. En uno, La tabla tuya y de Carlito era un submarino. sí, tal cual. Tal cual. Me Marino. hizo, la tabla de ustedes me hicieron saber que yo no podía navegar en tabla. Te frustramos. Sí, sí, sí. Fue monstruoso lo de ustedes. No, era una consulta, bueno, ahora se me va la pregunta. Pero
Ustedes fueron dos monstruos con Carlito. ¿Vos decís como fabricantes o como navegantes? Como fabricante y navegante. Estás exagerando. Fueron dos pioneros de esto. Sí, sí. Sí, te acepto el pionero, sí, sin duda, porque lo fuimos, pero Acá me llegan fotos de la tabla. bueno. Ahí, sí. Más o menos. Era más o menos como el San Juan. Son todos submarinos. ¡Qué va! Luca, yo me subí un solo día a esa tabla y casi me muero. Imagínate esto que corrían siempre. La vez y abandoné, dije nunca más me voy a subir una tabla de esa. Ah, sí, era para abandonar. Lo que pasa es que nosotros habíamos trabajado, Carlos García Vidal dice, la Orsa tenía una bisagra, y es cierto, era la cosa más insólita. Yo no quise entrar demasiado en la construcción de la tabla para no aburrirlo, pero todo era lo bruto, ¿no? Y cansamos a la gente de la carpintería del Club Regata, pues todo el día estábamos rompiendo algo y qué sé yo. La aleta estaba pegada con poxipol, qué sé yo, todo era así. Sin embargo, yo el mérito, digo, que tuvo al final es que navegó y anduvo, y el premio más grande, ¿sabés cuál era? Que salías de la planchada y volvías a la planchada, es decir, te ibas hasta enfrente y volvías, ya eso era todo un mérito naval, porque al principio nada, te salías y te tenían que ir a buscar. Bueno, navegó, anduvo, y fue muy divertido, y además que partimos de la nada, no teníamos más que lo que había visto. Así Ojalá que, Carlito bueno, sí. participara ahora de la charla. ¿Cómo? Hola, acá estoy. Hola, Carlos. Soy viejo, tengo más de 60 años, así que ya no soy más un navegante. Es flaquito ahí. Siempre lo fuiste, Carlito. Aparte estoy vestido de chacarero porque vivo de chacarero, así que se me fue la náutica, lamentablemente. No, pero Carlos, un abrazo enorme. Gracias, igualmente a Eddie, a Grillo y a todos. Y realmente tengo guardada la Wing Line, la tengo guardada, y tengo los trajes de neoprene que me regaló Rafa Nicoletti, el hermano de Pato. Sí. Yo también, te voy a agregar, yo también tengo los trajes de neoprene. Claro, pesaba 66 kilos y hoy peso 90. Es un problema de talle. Yo 105, así que... ¿Cuánto pesás? 105. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Sí. Bueno, soy un poquito más flaco todavía. Siempre fui más enano. Bueno, nosotros estamos para un 50 pies, una cosa por el estilo. Nuestra eslora. No, Eddie, estamos para un barco, para un Grand Jean, para algo con calefactor. No para vos me ves en el río con un canobote y bueno, ¿y qué va a ser? Es lo que hay. No, pero hay un viejo adagio náutico que dice que tenés que tener un barco cuya eslora sea igual a tu edad. Yo con 60 años necesitaría un 61 pies. Es decir, vos que tenés 25 años, Luca, bueno, un 25 pies, un 26 pies como tiene Eugenio, está bárbaro. Sí, estoy sobrado. Bueno, claro, está bárbaro. Y bueno, y cuando llegue a los 61 tendrás que tener un 61 pies. ¿Qué va a hacer? Hace falta una moneda, pero bueno. Carlos, esa es lo que tendríamos que tener, Grillo, vos también. Una moneda. No, me conformo con lo que tengo, Eddie. No, con el chinchorrito me divierto con los amigos. Te vi el fin de con el chinchorrito. Sí. Vos sabés que ese casco que hicimos, cuando salió la División 2 del casco redondo, era muy parecido a ese casco. Claro.
me acuerdo que... Y lo copiamos de una revista, me acuerdo que mirábamos revistas de Estados Unidos, no me acuerdo de dónde, de Europa, y copiamos las tablas, o sea, ahí se construyó, o sea. Pero fuimos unos precursores porque hicimos una tabla hueca y una tabla redonda, y las dos con fondo redondo, y las dos cosas surgieron 15 años después. Lo que pasa es que en realidad el mérito es medio relativo porque la hicimos hueca, pues no teníamos otro modo de hacerlo, y redondo porque todos los barcos que conocíamos tenían forma del casco de algo redondo. Pero sí, fue así. Sí, Bueno, pero era Eddie. muy pesada. Era muy pesada lo que hicieron ustedes, muchachos. Sí. Había que llevarlo entre dos. No, cuando decidimos ponerle la orza, podíamos ponerle la orza, pero no podíamos hacerle la caja de orza. Claro. Entonces la orza literalmente pasaba el casco de lado a lado, lo plastificamos y bueno, y a otra cosa. Entonces tenías que ir con la tabla hasta que tuviera calado suficiente como para subirte y salir navegando. Pero contá la verdad que un día que yo no estaba me dijiste, me dio tanta rabia que la hundí, me dijiste. ¿Te dije eso? Me dijiste, no está mal la tabla, la hundí, un día que me cansó. Es que realmente se hundió porque se rajó el casco y chao, no servía más. Pues en esa época ya tenía la Winglader, me parece, ¿no? Pero, sí, pero eran dos tarados ustedes. No está mal. Sí, la tabla tuvo una muerte, bueno, tenía que morir, una muerte náutica. Claro, porque muchos me dicen cómo no guardaron la tabla y como si la tabla estuviera para ir a un museo. La tabla no estaba para ir a ningún museo de nada. Simplemente la tabla, bueno, un día se hundió y nada, no. Pero no le tenía a Carlos bronca, no, simplemente... Yo recuerdo que me dijiste eso, me dijiste, un día me cansé. Te dije eso. Sí, qué cosa loca. Bueno. Qué linda gente. Escuchen, muchachos, organicémonos para armar algo después de que pase todo esto. Sí, claro. Un asado gigante. Vamos a juntar todo, va a ser un quilombo bárbaro. Vamos a usar medio quincho de club nomás. Todos los viejos de Caleta, desde Jorge Fernández Viña hasta Eddie O'Neill, todos los que antes y después. Eddie, claro. Un mensaje personal para vos muy importante. Me están pidiendo que le enseñes a navegar a tu nieto. Dice que tenés una deuda interna en tu familia, hay un quilombito por ahí, hay que resolver. Claro, vos no podés enseñar a nadie. Me encantaría realmente que mi nieto navegue. Joaquín, que navegue sería un placer enorme. No sé si le enseñaría yo a navegar, creo que, bueno, tendría que tener su instructor. Así que bueno, espero verlo, sí, claro que sí. Amigos, hasta acá un placer. No sé si alguno tiene alguna más pregunta para hacer o algún comentario o retrotraernos alguna anécdota que haya pasado, que se nos pasó en el hilo del 80 hasta ahora. Un abrazo enorme a los amigos. Yo los felicito realmente por la iniciativa. La verdad que me trajeron muy gratos recuerdos. Muy gratos recuerdos. Buenísimo, Carlitos, me alegro mucho. Juan Pablo Cadorna dice, muchos saludos para Eddie y Carlitos, grandes navegantes los dos. Los vimos trabajar un montón en la primer tabla en el galpón de Snipe también. Yo también le quiero mandar un gran abrazo a Juan Pablo. Hace años que no nos juntamos a charlar un rato. Lo vi el sábado lo bien que haces. Navegando con vos, Grillo, y de lejos, y no lo reconocí, y él seguramente no me debe reconocer a mí, pero está muy viejo, Pablito. Una está deuda muy viejo, pendiente con juntarme. Está mucho más viejo que nosotros, Pablo. ¿Mucho más viejo que nosotros? Sí, está canoso, está mal. Juan Basone, Bocha Basone, Grillo. Sí, Bochita es un monstruo. En las regatas es un monstruo. Monstruo de Optimis. Sí, claro. Mirá vos. Qué bueno que esté prendido. No, Bochita lo estamos habilitame el micrófono. recuperando.
¿Cómo? Está habilitado, está habilitado. Lo estamos recuperando. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Dale, Bocha. Ah, perdón, no sabía que me escuchaban. Abrazo, Eddie. Creo que la última vez que te encontré fue en una montaña, esquiando, ¿te acordás? ¿Sí? No me acuerdo, ¿no? Sí, nada que ver. No te veo en el Ah, río. sí, en las leñas, pero hace 10 años. Sí, estaba más joven vos. Ah, sí, no me digas. ¿Cómo andás vos? Y después Carlito García Vidal, no sé si se acordara de mí, pero yo me acuerdo que bien navegaba en Snipe, que siempre navegaba como 5 o 10 grados derivado, iba como tiro. No sé si él se acuerda, decía así. No, Sí, no. claro. Juan Pablo, ¿te acordás el viaje con tu hermano a Mar del Plata? Que ustedes corrían en Snipe y yo también, y me llevaron en el auto. ¿Te acordás? Sí, ese fue. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Cómo te va, Eddie? ¿Cuánto tiempo? Sí, ese fue el primer campeonato que fuimos a correr al mar con Marcelo Villalba. Claro. Y mi hermano, cuando llegamos ahí al puerto y veo la rompiente, no nos quería dejar correr. Claro. Ustedes de ahí no van a ir, nos decía. No por nosotros, sino por miedo de que rompiéramos el barco. No, por supuesto. Muy linda la charla, chicos. Bueno, buenísimo entonces. Vamos a darle un cierre a esto. Antes que nada, quería agradecerte ahí por tu tiempo, por haberlo preparado tanto, por haberme mandado las fotos. También a Pablito Cavalli que colaboró con las fotos, y a Sergio también que ayudó con toda su mirada y su experiencia en la parte más reciente de Windsurf. Agradecerte de corazón por tu tiempo y por tu charla. Y también, para cerrar, quería saber, Eduardo, ¿qué le dirías a una persona que quiere iniciarse a la vela? ¿Qué te dejó a vos la vela? ¿Qué es lo que a vos te dirías? No, yo te sugiero que vos practiques o windsurf o cualquier otro deporte de la vela por esto y esto y esto. ¿Qué pensás vos? Yo creo que el hecho de practicar un deporte al aire libre, un deporte en donde tenés tanta cercanía con el viento, con el agua, con el río, es muy recomendable. Yo siempre dije, por eso te decía con la tabla, la cantidad de gente que se acercó a navegar, y que hoy lo veo en una lancha, por ejemplo, y me parece fantástico. Pasar de una lancha a un velero, a lo que sea, pero el ambiente en donde se desarrolla la actividad es fantástico. Estar con el viento en la cara no tiene precio. Efectivamente, como vos decís. Nada más libre que navegar un poquito ahí con el viento en la cara y el sol también. No hay nada más lindo. Bueno, ahí, muchísimas gracias. Esta charla después la vamos a subir a las redes, a YouTube. Está bien, bárbaro. El agradecido soy yo porque me hicieron reencontrarme con un montón de gente que no veía hace mucho tiempo, y con un montón de recuerdos que están ahí, y que de repente, bueno, cuando me dijiste de la charla y todo, me puse a hacer memoria, y son recuerdos inolvidables. Así que el agradecido soy yo. Un abrazo gigante ahí. Muchas gracias a todos, principalmente a vos. Para todos también. Chao, chao. Muchas gracias, Eddie. Te pasaste. Muy bueno. Gracias, Grillo. Muy bueno, Eddie. Muy linda charla. Bueno, bárbaro. Felicitaciones, Eddie. Felicitaciones. Gracias, Eddie. Un abrazo. Pablo Pavetti, muchas gracias por todo. Gracias, Pablo. Pablo. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos enormes, Carlito. Gracias, Grillo. Un abrazo. Chao, chao, saludos.